El 11 de julio de 2022, el yate privado Luna Vista zarpó desde el puerto de Alden Bay, una localidad costera ubicada en la franja alta del estado de Washington. Era lunes por la mañana y el pronóstico del tiempo auguraba 2 días ideales para navegar. Brisa moderada, cielo despejado y mareas suaves. En cubierta, 5 personas iniciaban lo que parecía ser una breve escapada de rutina. No había prensa, ni público, ni protocolos de seguridad reforzados. Era un viaje más. A bordo se encontraba la pareja conformada por Devin Grant, un conocido empresario del sector inmobiliario, y Leia Marlowe, figura pública en el ámbito de la filantropía y presidenta de la Fundación Marlowe, una organización que en los últimos años había ganado reconocimiento por su trabajo en temas sociales. Los acompañaban Hazel y Troy Bennett, un matrimonio cercano a Devin, y también empleados clave en su compañía. El quinto integrante era el capitán Brandon, encargado de operar el yate y supervisar su logística. El itinerario era simple: 2 días navegando por la costa norte, con una noche anclados en una cala privada. Según lo registrado en el cuaderno de navegación, la salida se produjo a las 09:05 am. Desde tierra, todo parecía perfectamente organizado. Sin embargo, los registros de seguridad mostrarían más tarde que los dispositivos de vigilancia internos del yate, usualmente activos, fueron desconectados poco después del mediodía. Durante las primeras horas, las dinámicas a bordo se mantuvieron tranquilas, aunque con ciertos matices de incomodidad. Leia permanecía la mayor parte del tiempo en el interior, sin participar demasiado en las conversaciones. En lugar de relajarse en cubierta o compartir una copa como los demás, se mantenía cerca de su laptop personal, revisando documentos y respondiendo mensajes en su móvil. Según el testimonio posterior del capitán, parecía concentrada, pero también inquieta. Hazel fue quien primero notó el cambio de ánimo. Comentó que Leia parecía estar atravesando algo más que fatiga. Troy, por su parte, expresó que el ambiente se había vuelto más denso desde el almuerzo. Devin intentaba mantener la normalidad, pero evitaba las miradas directas hacia su esposa. Aunque no hubo discusiones abiertas, quienes observaron con atención notaron una tensión latente, como si algo importante estuviera por decirse y se estuviera posponiendo deliberadamente. Esa noche, tras una cena ligera, los pasajeros se retiraron a sus respectivas cabinas. No hubo despedidas prolongadas ni planes para el día siguiente, solo una despedida breve, casi mecánica. El capitán reportó que antes de irse a dormir, realizó una inspección de rutina por la cubierta y encontró todo en orden. Los sistemas del yate funcionaban con normalidad, aunque las cámaras seguían desconectadas. A simple vista, nada parecía fuera de lugar. Pero al día siguiente, el regreso a puerto se produciría bajo circunstancias completamente distintas. La calma del mar ocultaba algo más que olas. La noche del 11 de julio transcurrió con una calma engañosa, mientras el yate Luna Vista permanecía anclado en una cala resguardada al norte de Alden Bay, con el cielo despejado y la marea quieta, pero con una tensión sutil que se colaba entre los silencios de los ocupantes, como si todos supieran que algo estaba a punto de romperse, aunque nadie se atreviera a nombrarlo. Y en ese ambiente cargado, cada gesto y cada mirada parecían decir más de lo que se permitía en voz alta, lo que se confirmaría con lo que ocurrió después. A las 06:40 de la mañana siguiente, el capitán Brandon encendió el motor principal sin previo aviso, estableciendo un rumbo de regreso al puerto sin consultar a los pasajeros, lo cual fue anotado más tarde como una decisión preventiva, por razones que en ese momento no fueron aclaradas, ni a la tripulación ni a las autoridades portuarias. Según el registro oficial entregado por él mismo, notó una ausencia prolongada de una de las pasajeras durante la primera inspección de la mañana, y, tras realizar una búsqueda superficial por las áreas comunes del yate y no recibir respuesta al tocar la puerta de una de las cabinas, decidió que lo más sensato era volver sin esperar. La cabina en cuestión era la de Leia Marlowe,
y dentro de ella todo parecía en orden, salvo por su cama, que no estaba deshecha, y su móvil, que yacía sin batería sobre una mesita auxiliar, lo cual generó una primera alerta silenciosa. A las 08:12, el yate atracó en el puerto de Alden Bay, sin notificación previa, y fue entonces cuando se oficializó lo que en ese momento se definió como una desaparición en condiciones inciertas, y a partir de ahí, las autoridades iniciaron el protocolo correspondiente para este tipo de casos. El primero en ser interrogado fue Devin Grant, quien declaró que la noche anterior había visto a su esposa por última vez alrededor de las 11, cuando ella se retiró a su cabina afirmando que se sentía mareada y que necesitaba descansar, algo que según él era habitual durante los viajes en barco, aunque nunca lo había mencionado antes. Hazel Bennett, en su testimonio inicial, aseguró haber escuchado pasos sobre la cubierta cerca de la medianoche, pero asumió que era uno de los hombres tomando aire fresco, ya que ella misma había sentido la necesidad de salir a respirar después de una conversación algo tensa en la sala común. Troy no aportó nada relevante al ser cuestionado, limitándose a decir que había dormido profundamente toda la noche y que no oyó ni vio nada fuera de lo normal. A las 09:40 se registró oficialmente la desaparición, y para entonces los investigadores ya habían detectado inconsistencias menores en las versiones dadas por los pasajeros, especialmente en cuanto a los movimientos entre las 22:30 y las 01:00, un periodo en el que, según los registros, el sistema de monitoreo del yate seguía inactivo, sin justificación técnica verificable, lo que llamó la atención de los técnicos forenses. La pregunta era simple pero contundente. ¿Cómo pudo desaparecer una persona en un entorno completamente cerrado, sin que nadie viera nada, sin ruido, sin alarma, sin explicación? A partir de ese momento, la hipótesis de un accidente comenzó a perder peso, y surgieron nuevas líneas de investigación que apuntaban directamente hacia las dinámicas internas del grupo, sus contradicciones, y las grietas que solo el silencio en alta mar puede ocultar por un tiempo limitado. La revisión inicial del yate Luna Vista se llevó a cabo apenas una hora después del desembarco, con la presencia de 2 técnicos forenses, un inspector marítimo y un oficial de policía asignado a desapariciones, quienes comenzaron por la cabina de Leia Marlowe, donde no encontraron signos evidentes de forcejeo ni alteración, pero sí detectaron una ausencia llamativa de pertenencias personales que normalmente acompañan a una persona en un viaje de esa duración, lo que generó sospechas sobre una posible manipulación del espacio antes del regreso al puerto, algo que fue anotado en el informe preliminar. El teléfono de Leia, hallado apagado sobre la mesita de noche, había sido desconectado de su red móvil, y su tarjeta SIM, extraída cuidadosamente y colocada en el interior de un sobre dentro del cajón inferior, hecho que fue interpretado como una acción deliberada y no como descuido, mientras que su computadora portátil estaba cerrada, sin contraseña visible, pero protegida con un sistema de encriptación avanzada, lo que impidió el acceso inmediato al contenido. El pequeño maletín negro donde solía guardar sus documentos no estaba en la cabina ni en el inventario registrado antes de la salida, lo cual, sumado a la falta de huellas recientes en la superficie del escritorio, alimentó la teoría de que alguien había limpiado cuidadosamente la escena antes del amanecer. Devin Grant, al ser consultado nuevamente, insistió en que su esposa solía guardar sus cosas en otro lugar y que, tal vez, simplemente decidió irse sin avisar. Una hipótesis que fue descartada por las autoridades debido a la naturaleza cerrada del entorno marítimo, sin acceso terrestre o marítimo independiente, lo que hacía imposible abandonar el yate sin que al menos uno de los ocupantes lo notara. Mientras tanto, Claire Foster, colega de confianza de Leia en la Fundación Marlowe, se presentó de forma voluntaria ante los investigadores y entregó una copia de un correo que había recibido 2 semanas antes, en el que Leia le pedía que guardara respaldo de algunos archivos sensibles, en caso de que algo imprevisto ocurriera, y aunque el archivo adjunto contenía solo una portada en blanco con fecha y nombre, el contexto del mensaje era claro.
Leia anticipaba una reacción. Claire también mencionó que, en las últimas semanas, Leia se mostraba más reservada, cancelaba reuniones sin explicación y revisaba constantemente su móvil, como si esperara algo importante o temiera que alguien la estuviera vigilando. Comportamiento que, en retrospectiva, parecía un llamado de atención no reconocido a tiempo. El capitán Brandon, por su parte, declaró que jamás se le informó sobre ningún riesgo ni tensión interna entre los pasajeros, pero admitió que la actitud de Leia durante el viaje era más cerrada de lo habitual, y que él mismo la vio sentada sola en la cubierta cerca de las 10 de la noche, mirando al horizonte sin decir palabra, en una escena que ahora adquiría otro significado. Lo más preocupante fue que ninguno de los pasajeros reportó haber visto a Leia la mañana de la desaparición, ni siquiera de manera incidental, algo que resulta altamente improbable, en un espacio limitado como el de un yate de tamaño medio. Y fue esa omisión colectiva lo que llevó a los investigadores a considerar una posibilidad que hasta entonces se había evitado por respeto o cautela. Que alguien hubiera actuado con la intención de borrar toda huella antes de que amaneciera. La cuarta jornada de investigación se centró exclusivamente en las conexiones profesionales y personales de los pasajeros, y en particular, en la dupla compuesta por Hazel y Troy Bennett, quienes en su declaración inicial se presentaron como amigos cercanos de la familia Grant y colaboradores ocasionales en la Fundación Marlowe, pero cuyos registros laborales revelaron vínculos mucho más profundos con las estructuras financieras de la compañía de Devin, incluyendo acceso directo a cuentas de inversión, manejo de transferencias internas y participación activa en juntas de administración. Información que no coincidía con la imagen de simples acompañantes de una escapada marítima, lo que inmediatamente los posicionó como piezas clave en el análisis del contexto económico que rodeaba la desaparición de Leia. Troy, según los documentos encontrados en una carpeta del Departamento de Finanzas, había autorizado al menos 12 movimientos bancarios de montos significativos entre la fundación y empresas recién registradas en Delaware, todas con estructuras opacas y sin actividades comerciales visibles, lo cual llamó la atención del equipo forense fiscal. Al mismo tiempo, los registros del puerto de Ulden Bay mostraron que Hazel abandonó el yate brevemente la noche del 11 de julio, a las 23:48, subiendo por la pasarela sin anunciar su salida y regresando exactamente 9 minutos después, hecho que no mencionó en su declaración oficial y que fue considerado como omisión relevante bajo la normativa vigente. Cuando se le confrontó con esta información, alegó haber tenido una llamada urgente, aunque no se encontraron registros de tráfico en su teléfono durante esa franja horaria, y su explicación fue calificada como insuficiente e inconsistente por los investigadores. Mientras tanto, Claire entregó nuevos elementos a la policía. Una libreta con anotaciones manuscritas de Leia, donde se mencionaban nombres, cifras y fechas, acompañadas de la palabra duplicidad, escrita repetidamente, junto con la frase «no confiar en Troy». Señal inequívoca de que algo había detectado en la estructura financiera que la rodeaba. Paralelamente, Devin fue interrogado por tercera vez, esta vez en presencia de un abogado, y mantuvo su postura de desconocimiento, afirmando que no sabía nada de movimientos extraños y que confiaba plenamente en sus colaboradores, lo que fue puesto en duda por la Unidad de Delitos Corporativos, considerando su posición jerárquica y la naturaleza repetitiva de los movimientos financieros. El capitán Brandon también fue citado nuevamente tras descubrirse, en el cruce de datos bancarios, un depósito reciente en su cuenta personal de $12,000, proveniente de una firma consultora sin vínculo comercial, declarado con la compañía de Devin, lo cual lo llevó a reconocer que le habían solicitado discreción en el uso del sistema de cámaras a bordo, sin entrar en mayores detalles. Finalmente, los técnicos informáticos lograron acceder parcialmente al portátil de Leia y encontraron un borrador de correo titulado «Entrego todo este viernes», dirigido a una periodista de investigación local conocida por sus publicaciones sobre corrupción empresarial
y aunque el archivo adjunto había sido eliminado, la línea final del mensaje bastaba para generar inquietud. Si no lo ves publicado, preocúpate. Mientras la presión mediática comenzaba a crecer y el nombre de Leigh Marlowe empezaba a aparecer en los titulares regionales como empresaria desaparecida en circunstancias no aclaradas, la periodista que había sido mencionada en el borrador de correo, Valeria Ortega, especializada en investigaciones de fraude corporativo, se presentó de manera espontánea en la fiscalía para aportar su testimonio, afirmando que en efecto había mantenido contacto con Leigh durante las semanas previas a su desaparición, y que ésta le había entregado información sensible sobre un entramado financiero que involucraba a entidades sin fines de lucro, compañías peitalla y cuentas en el extranjero. Información que, según sus propias palabras, tenía el potencial de derribar una red completa de corrupción legalmente camuflada. Valeria aseguró que el último mensaje de Leigh fue recibido el 11 de julio a las 18:42, unas horas antes de que el yate zarpara, y en él se leía una frase breve pero contundente. «Tengo todo, lo organizo y lo envío esta noche». Sin embargo, ningún archivo adjunto llegó y, tras varios intentos de respuesta sin éxito, Valeria asumió inicialmente que se trataba de una postergación más, algo que ya había ocurrido antes, hasta que supo por las noticias que Leigh no había regresado del viaje. En paralelo, el análisis de los movimientos financieros confirmó que Troy y Hazel habían firmado autorizaciones de transferencia por montos superiores a los $500,000 desde la Fundación Marlowe hacia una empresa constructora recién registrada en las Bahamas, cuyo propietario legal figuraba como un ciudadano británico sin domicilio conocido, hecho que reforzó la hipótesis de desvío sistemático de fondos con apariencia de legalidad. Ese mismo día, se citó nuevamente al capitán Brandon, esta vez para preguntarle directamente si Leigh había solicitado asistencia o manifestado temor durante el trayecto. Y aunque al principio insistió en que nunca vio nada fuera de lo normal, finalmente admitió en privado que sí la había encontrado despierta, a altas horas de la noche, sentada en la sala principal con la luz tenue, mirando fijamente su teléfono, y que cuando él le ofreció ayuda, ella le pidió que la dejara sola, con una voz que él describió como serena pero agotada. El cambio en el relato del capitán coincidió con una alerta del Banco Central que indicaba un intento de transferencia inusual desde una de las cuentas personales de Leigh hacia una ONG europea especializada en protección de denunciantes, operación que había sido bloqueada automáticamente por exceder el límite de envío desde una IP desconocida, lo que sugiere que alguien más pudo haber intentado mover esos fondos tras su desaparición. Además, un informante anónimo envió a la Fiscalía una copia parcial de un documento titulado Estructura Interna, con logos corporativos de empresas ligadas a Devin Grant, señalando supuestos vínculos cruzados entre sus compañías y fundaciones menores controladas por prestanombres, lo que aumentó la urgencia de las autoridades por preservar toda evidencia y garantizar la seguridad de los testigos, ya que la historia que en un principio parecía una desaparición en alta mar, comenzaba a perfilarse como la consecuencia directa de una denuncia que nunca llegó a concretarse. El 13 de julio a las 7:26 de la mañana, 2 pescadores deportivos encontraron un cuerpo femenino flotando a la deriva, en una zona de difícil acceso, ubicada a 5 kilómetros al noroeste de la ruta oficial del yate Luna Vista, en un área que no coincidía con los planes de navegación declarados, ni con las coordenadas registradas por el sistema satelital, lo que activó de inmediato un operativo de recuperación y la intervención del Instituto Forense de la región, que trasladó el hallazgo a sus instalaciones sin emitir confirmaciones públicas hasta completar los primeros análisis. Y aunque no se brindaron detalles explícitos por respeto a la familia y al proceso judicial, las autoridades informaron más tarde que, tras los análisis forenses, se confirmó oficialmente que se trataba de Leigh Marlowe. El informe oficial, entregado en una rueda de prensa sin preguntas, evitó cualquier referencia a causas exactas o condiciones del hallazgo,
limitándose a confirmar la presencia de compuestos no autorizados que sugerían una manipulación externa y marcas ambientales que no se corresponden con un accidente marítimo estándar, lo que en lenguaje técnico indicaba la presencia de un compuesto sedante no registrado entre los medicamentos declarados en el inventario del yate. Los forenses estimaron que el cuerpo había permanecido en el agua entre 24 y 36 horas, lo que desplazaba la posible hora de fallecimiento hacia un momento posterior al retorno oficial del yate al puerto. Detalle crucial que transformaba el enfoque de la investigación y abría las puertas a la posibilidad de una segunda ubicación, un traslado o una manipulación deliberada del lugar del suceso. En paralelo, se recibió un mensaje anónimo en la bandeja de entrada del fiscal general con una única línea de texto: busquen en el despacho de Troy, lo que motivó un allanamiento urgente en la oficina del analista financiero en cuestión, y que concluyó con el hallazgo de una memoria USB escondida detrás de una placa suelta en la parte inferior del escritorio, la cual contenía una copia parcial de los informes internos que Leia había preparado para enviar a la prensa, además de un documento manuscrito escaneado titulado Carta a Claire, con fecha del 10 de julio, en el que Leia expresaba su decisión de exponer el sistema de triangulación financiera utilizado por Devin, y su miedo de que alguien dentro del equipo estuviera filtrando información para evitar que eso ocurriera. Las autoridades, al conectar ese contenido con las transferencias bloqueadas, los movimientos irregulares y el intento previo de eliminar los archivos del portátil de Leia, elevaban el caso a una categoría de crimen financiero con consecuencias humanas graves, y pusieron bajo investigación directa a Devin Grant, Troy Bennett y Hazel Bennett como presuntos participantes de una red de encubrimiento, conspiración y manipulación de pruebas. El capitán Brandon, presionado por su vínculo con los pagos no declarados y por su contradicción en los horarios, aceptó colaborar con la fiscalía bajo confidencialidad, y su testimonio reveló que había recibido instrucciones verbales para ignorar cualquier anomalía durante la navegación, especialmente entre la medianoche del 11 y la madrugada del 12 de julio, periodo clave que ahora marcaba el punto exacto donde la verdad comenzaba a emerger de las sombras. La memoria USB encontrada en el despacho de Troy Bennett fue el detonante de una reacción en cadena que obligó a las autoridades a acelerar las acciones judiciales, ya que el contenido del dispositivo no solo confirmaba el desvío sistemático de fondos desde la Fundación Marlowe hacia empresas pantalla, sino que además incluía un archivo de audio que capturaba una conversación sostenida entre Devin Grant y Troy en las oficinas centrales de su grupo empresarial apenas 2 días antes del viaje en yate, donde se les escuchaba discutir en tono bajo pero firme sobre las consecuencias de que Leia moviera las piezas, y mencionaban con claridad que, si ella publica eso, no solo se viene abajo el fondo, sino todos nosotros, seguido de un silencio tenso interrumpido por una frase pronunciada por Devin. El barco es la oportunidad, después no habrá margen. Afirmación que, al ser presentada ante la fiscalía, fue interpretada como indicio de premeditación y dio pie al inicio de medidas cautelares. La reacción de Devin fue inmediata y pública. Convocó una conferencia de prensa desde su residencia, acompañado de su abogado y un comunicado redactado, en el cual negó categóricamente cualquier implicación en la desaparición o muerte de su esposa, insistiendo en que la grabación había sido manipulada y que su relación con Leia era compleja pero basada en el respeto, aunque evitó responder preguntas y no aceptó la entrega voluntaria de sus dispositivos electrónicos, lo que generó aún más sospechas. En paralelo, la fiscalía emitió una orden de detención preventiva contra Troy Bennett, quien fue localizado en un condominio privado en las afueras de Seattle, y tras resistirse durante varias horas a declarar, finalmente solicitó hablar con su abogado y expresó la voluntad de colaborar con la investigación a cambio de una posible reducción de condena, iniciando así un proceso de negociación legal. Durante su primera declaración formal, Troy reconoció que el flujo de dinero desde la fundación hacia empresas sin actividad era conocido por él, y que si bien no participó directamente en la desaparición de Leia,
sí fue testigo de cómo el entorno de Devin discutía formas de neutralizar la amenaza mediática que ella representaba, usando una expresión textual que quedó registrada en acta. La intención no era hacerle daño, sino evitar que su versión se hiciera pública. Por otra parte, Hazel Bennett no se presentó a su lugar de trabajo el día siguiente al hallazgo del cuerpo, y su teléfono fue apagado a las 4:23 de la madrugada, sin rastros desde entonces, lo que motivó una alerta de búsqueda nacional y el congelamiento de sus cuentas bancarias. El capitán Brandon, al conocer la detención de Troy y la fuga de Hazel, amplió su testimonio y aportó detalles sobre los movimientos internos del yate durante la noche crítica, afirmando que alguien le pidió apagar el generador auxiliar para forzar la desconexión del sistema de cámaras, sin revelar quién fue, aunque dejó entrever que no fue una orden espontánea, sino parte de un esquema diseñado con antelación. Con la declaración parcial de Troy y el testimonio ampliado del capitán Brandon, la Fiscalía obtuvo suficientes elementos para solicitar una investigación federal sobre las operaciones económicas de la red empresarial vinculada a Devin Grant, lo que derivó en una auditoría profunda de las cuentas del Grupo Grant, de la Fundación Marlowe, y de 5 compañías con sede en distintos estados, que, según los registros oficiales, compartían representantes legales, direcciones fiscales duplicadas y transferencias circulares de fondos sin justificación comercial aparente, lo que indicaba la existencia de una estructura de lavado de dinero bajo el formato de filantropía simulada, una táctica común entre grupos que buscan legitimar capitales mediante donaciones cruzadas, obras inconclusas y entidades sin actividad real. En medio de esta revisión, una asistente administrativa de nivel medio encontró en la oficina contable una carpeta física rotulada como Proyecto Alma, que contenía impresiones de correos electrónicos, diagramas financieros y una lista de nombres con iniciales, entre los cuales figuraban claramente los de Devin, Troy y Hazel, además de la palabra garantía, escrita a mano junto al nombre de Leia, subrayada 2 veces en rojo, documento que fue entregado de inmediato a las autoridades y analizado por peritos grafotécnicos, quienes confirmaron que la escritura coincidía con la de Hazel Bennett, lo que reforzaba su implicación en la planificación del esquema. Paralelamente, Claire Foster, amiga personal y colega cercana de Leia, recibió un paquete por correo certificado que llevaba como remitente una dirección inexistente, pero que contenía una memoria externa con clave de acceso, vinculada al correo institucional de Leia. Y en su interior se hallaban documentos que ella, Tiode, había estado preparando en los días previos al viaje, incluyendo balances alterados, gráficos comparativos entre donaciones y contratos de obra ficticios, así como un archivo de texto titulado Última Versión, en el que Leia explicaba con claridad su intención de revelar públicamente la operación fraudulenta, aunque manifestaba también temor por la reacción de su entorno, dejando frases como, no sé quién más está involucrado. Dios, pero ya no puedo callar. O, si algo me pasa, esto no puede quedarse guardado. Al recibir esta evidencia, el fiscal a cargo solicitó protección para Claire y resguardo digital de todos los archivos relacionados. Al considerar que podrían existir más personas con conocimiento del caso y que podrían estar en riesgo, ya que las implicaciones tocaban a entidades con presencia internacional. Mientras tanto, los investigadores lograron recuperar el historial de navegación del ordenador portátil de Leia, y entre las páginas más visitadas figuraban sitios legales sobre denuncia de corrupción, firmas especializadas en protección de informantes y protocolos de salvaguarda patrimonial, lo que evidenciaba que ella estaba tomando medidas no solo para exponer la verdad, sino también para proteger su legado y su integridad personal. Por su parte, Devin continuaba negando toda responsabilidad y emitió un comunicado acusando a la Fiscalía de persecución política, aunque evitó referirse directamente a Leia o a las pruebas que la involucraban en el proceso de delación, posicionándose cada vez más como una figura en aislamiento estratégico. Tras reunir más de 700 páginas de documentación, registros digitales
testimonios jurados y peritajes cruzados. La Fiscalía presentó una reconstrucción oficial de los hechos que delineaba con precisión la secuencia crítica de eventos ocurridos entre el 11 y el 12 de julio, a bordo del yate Luna Vista, concluyendo que la desaparición de Leigh Marlowe no fue un accidente ni un hecho espontáneo, sino la consecuencia directa de una estrategia de aislamiento y silenciamiento diseñada para impedir que su denuncia saliera a la luz, ya que los indicios apuntaban a que ella ya había dado el último paso decisivo al organizar los documentos, estructurar su narrativa y confirmar el envío del material a una periodista, proceso que, según los metadatos de su computadora, se concretó parcialmente entre las 21:00 y las 22:20 del día 11. El siguiente momento verificado fue a las 22:34, cuando envió un correo a Claire con el asunto todo listo, sin adjuntos pero con la frase, si mañana no contesto, no lo dudes. Y a partir de ese instante su presencia dejó de ser confirmada por los ocupantes del yate, quienes comenzaron a ofrecer versiones vagas y contradictorias sobre sus movimientos nocturnos, lo que en retrospectiva se entendió como el inicio del ocultamiento deliberado. A las 23:15 el generador auxiliar fue desconectado por orden verbal, según admitió el capitán Brandon, lo que provocó el apagado completo de las cámaras de vigilancia internas, y aunque en su declaración inicial se presentó esta acción como una medida técnica de mantenimiento, posteriormente se supo que dicha intervención no era necesaria ni habitual durante navegación anclada. Entre las 00:10 y las 01:05 no hubo registros de actividad en los dispositivos de Leigh, y el sistema de posicionamiento satelital indicó un leve cambio de rumbo del yate, que se alejó 3 kilómetros de su punto original y volvió a su ubicación inicial a las 02:25, operación que no quedó asentada en el cuaderno de bitácora. El testimonio de Troy, ya dentro del marco de cooperación judicial, reveló que durante ese lapso, él acompañó a Devin a la cubierta inferior bajo el pretexto de revisar un problema de energía, pero que en realidad lo esperó afuera mientras Devin se reunía con alguien más, que no fue identificado por nombre, aunque por contexto se infiere que se refería a Leigh. Según Troy, no volvió a verla después de esa noche, y al preguntarle si pensaba que algo grave había ocurrido, respondió: no tenía dudas, pero tampoco opciones. La evidencia física del cuerpo encontrado 3 días después, sumada a la hora estimada del deceso y a los rastros de sedantes no autorizados, encajaba con ese segmento temporal, y al unir cada pieza, la Fiscalía elaboró una línea de tiempo que permitía establecer que Leigh fue vista con vida por última vez alrededor de las 22:40 del 11 de julio, y que en algún momento de la noche su rastro se desvaneció sin testigos ni registros que permitieran esclarecer los hechos. 6 meses después de la desaparición y muerte de Leigh Marlowe, el caso fue cerrado judicialmente con la presentación de cargos formales contra Devin Grant por conspiración, fraude agravado, obstrucción de justicia y participación activa en una operación de encubrimiento que, según la Fiscalía, tuvo como resultado una pérdida humana irreversible. Y aunque no se formularon cargos más graves por falta de evidencia concluyente, el tribunal consideró probado que sus decisiones y omisiones crearon las condiciones para que el desenlace ocurriera, por lo cual fue sentenciado a una pena prolongada bajo las normativas judiciales correspondientes, mientras que Troy Bennett fue sentenciado a 12 años por complicidad estructural y colaboración en la manipulación de evidencias, aunque su pena se vio reducida por su rol como testigo clave. Y el capitán Brandon, por su parte, recibió una pena suspendida y la prohibición permanente de operar embarcaciones debido a su inacción durante las horas críticas. Hazel Bennett nunca fue localizada. Su rastro se desvaneció en una secuencia de movimientos financieros que indicaban su salida del país hacia un destino aún no confirmado, y su estatus sigue siendo el de prófuga con alerta internacional activa, aunque algunas fuentes afirman haberla visto en Europa del Este bajo identidad falsa. La Fundación Marlowe, tras una auditoría completa y la intervención temporal del Estado,
fue reorganizada como una entidad independiente bajo nueva dirección. Y por decisión judicial, los activos personales de Leia, incluyendo su propiedad intelectual, su archivo documental y los fondos que ella había protegido legalmente, fueron destinados a crear un fondo de apoyo para denunciantes de corrupción en entornos corporativos, el primero de su tipo en el país, lo que marcó un precedente histórico en materia de defensa legal. La periodista Valeria Ortega publicó una serie de reportajes titulados La verdad flotó sola, donde narró con detalle el proceso que vivió junto a Leia antes de su desaparición, destacando no solo su coraje, sino también la precisión con la que había anticipado las consecuencias, dejando un testimonio humano y profesional que sirvió como llamado de atención para otras figuras públicas enfrentadas ya a estructuras de poder opacas. Claire Fauter, quien mantuvo la memoria de Leia viva durante todo el proceso, recibió un reconocimiento público por parte del Ministerio de Justicia por su valentía, y continúa liderando proyectos sociales inspirados en el legado de su amiga. En el cierre oficial del juicio, el fiscal leyó en voz alta una frase escrita por Leia en uno de sus últimos archivos, que decía: «No me importa perder si con eso alguien más puede ganar claridad». Y ese acto simbólico fue transmitido en directo por cadenas nacionales, generando una ola de apoyo ciudadano y una revisión legislativa que busca reforzar las protecciones a los informantes en el ámbito privado. Así, la historia que comenzó con una desaparición confusa en medio del mar, terminó convirtiéndose en una advertencia colectiva sobre el precio de decir la verdad, en un mundo donde muchas veces el silencio se compra, pero la memoria no se apaga. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.